Bien, continuamos con este salmo excelente, este salmo rico en bendición, como lo es la palabra de Dios, versículo 7. Y te damos la bienvenida a este tiempo. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Está hablando a Dios. Espíritu es el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta. Y la respuesta está contenida dentro de la pregunta. Después la desarrolla en los siguientes versículos, pero la respuesta a primera vista surge. No hay dónde huir, a dónde ir, salir, escaparme el Espíritu Divino. No hay manera de huir de la presencia de Dios. Pero Adán lo intentó de alguna manera cuando pecó con Eva y escucharon la voz del Señor, ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, se escondieron de Dios. Pues eso pensaban ellos. No es posible esconderse de Dios realmente. Ellos se escondieron, se fue el propósito, pero la realidad es que es imposible. Aún Dios los llama para que ellos, darle la oportunidad de que ellos muestren su arrepentimiento. Dios los llama, Adán, ¿dónde estás tú? Pero no es que ellos consiguieron esconderse, es que Dios da oportunidades de gracia para que el hombre reconozca su pecado. Pero también hoy, también hoy, también hoy, también hoy las personas tratan de huir de Dios de alguna manera. Lo quieren escuchar, escuchan de alguien que está hablando de Dios y les aburre, les da pereza, pero realmente el trasfondo de esa pereza, de ese aburrimiento, de esa desidia, es sencillamente que de alguna manera están escapando de Dios porque quieren su vida como está, porque piensan que están bien cuando realmente están en bancarrota espiritual. Pero pensando en los creyentes, también los creyentes de alguna manera en algún momento hemos tratado de escondernos de Dios. Cuando creí, me escribieron en mi primera Biblia, en la contratapa de mi primera Biblia, este libro te apartará del pecado, hablando de la palabra de Dios, o el pecado te apartará de este libro. Porque eso pasa muchas veces cuando los creyentes pecan, cuando los creyentes pecan, entonces dejan de orar. Cuando los creyentes pecan, en ocasiones, entonces dejan de leer la Biblia. ¿Qué está pasando? Están evitando el encuentro con Dios. Están evitando esa luz que emana del Señor mismo para mostrar nuestro feo pecado. Porque queremos evitar la vergüenza, el dolor, el que Dios toque esa herida que hay causada por el pecado. Queremos evitarlo. Estamos huyendo de alguna manera. Pero también cuando dejamos de congregarnos en la iglesia donde Dios nos colocó por esto, por aquello, razones en apariencia justas, pero que tienen el trasfondo real, es que tengo un problema y el problema es con Dios y quiero evitar todo lo que tenga que ver con Él para estar tranquilo y se está tranquilo aparentemente, superficialmente, pero en verdad hay un dolor en mi corazón que solo podrá ser calmado buscando al Señor de rodillas y volviendo a Él. Pero de una manera u otra buscamos huir de Dios, buscamos escapar del Señor. Pero dice el salmista, si subiere los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Está hablando de lo más alto y está hablando de lo más bajo. Dios está allí. O también está diciendo el versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ya no lo más extremo, arriba o abajo, sino occidente, oriente, hasta lo más extremo, hasta el rincón más escondido, allí está Él. Versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán de ti, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas me encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. De Dios, por lo tanto, no podemos escondernos. De las personas podemos utilizar para escondernos de ella la oscuridad, de ellas la oscuridad, las tinieblas, no me ven porque está oscuro, pero de Dios no. Y aunque a veces aplicamos estrategias que utilizamos para evitar las personas, la aplicamos con Dios, no significa que sea efectivo con Dios. Es totalmente un fracaso, es imposible. Y realmente si somos hijos de Dios, debemos dejar, si has estado huyendo de Dios, debemos dejar de huir de Él, de escapar, porque Él es nuestra vida, porque en Él nuestra vida tiene sentido, satisfacción, realización. Lejos de Él somos unos completos infelices. No es posible tener paz lejos de Él. No es posible tener gozo lejos de Él. Podemos aparentar la vida más exitosa y feliz, pero realmente estaremos en desgracia lejos de Él. Si has intentado o en este momento estás intentando huir de Dios, ya no lo intente más. No podrás hacerlo. Más bien regresa a Él y dile, perdóname, Señor. Aquí estoy, delante de ti, del que es y que era y que ha de venir, del que lo sabe todo y del que está en todas partes, del cual no podré huir, pero además no quiero huir, más bien quiero ahora correr a tus brazos. No huyas más, vuelve a Él.